Muy buenas noches niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video que puede ser como recorderis de lo que ustedes aprendieron el año pasado o de pronto han aprendido en este año, entonces va a ser más fácil para ustedes. Es muy sencillo. Recuerden que estamos viendo el tema de velocidad y rapidez y demás. Entonces la diferencia entre una y la otra, etcétera, etcétera. En este caso vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta de que vamos a mirar una velocidad. ¿Sí? Es muy simple, ¿ya? Vuelvo y digo, porque estamos hablando del tema de velocidad y rapidez y aceleración y demás. Entonces dice, un automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas. Calcular la velocidad con la que viaja el automóvil. Simple. Este ejercicio, aunque es muy simple de hacer, hay que saberlo interpretar. ¿Por qué? Por sus unidades. Recuerden que la velocidad normalmente se calcula o en kilómetros por hora o en metros por segundo, para que quede mejor. ¿Ya? En este ejercicio, si ustedes observan, la distancia la tenemos en metros y el tiempo en horas. Entonces, va a generar que si yo simplemente hago la operación, me puede quedar mal. ¿Ya? Entonces, para que me quede bien, voy a hacer una conversión. Pero, como me están pidiendo calcular la velocidad con la que viaja y no me están dando ninguna condición, lo que yo voy a hacer es calcularlo en kilómetros por hora, que es lo más común. Si el ejercicio, por ejemplo, les dijera calcular la velocidad con la que viaja un automóvil en metros sobre segundo, por ejemplo, ahí sí toca hacer otra conversión. Pero como no me está diciendo nada, pues lo voy a calcular en kilómetros por hora. Entonces, las horitas las voy a dejar quietas, pero el 12.000 tengo que convertirlo de metros a kilómetros para ahí sí hacer la fórmula. Es muy sencillo. Entonces, para hacer la conversión, recuerden que yo tengo, o sea, esto ya lo habíamos hecho, pero recuerden que yo pongo el valor, que en este caso es 12.000, y debo tener en cuenta a qué lo voy a pasar. Lo voy a pasar a kilómetros. Y debo tener en cuenta que cuál es menor y cuál es mayor. En este caso voy a pasar de menor a mayor, de una unidad menor a una unidad mayor de longitud. Por lo tanto, si yo voy a hacer la fórmula, que es la que me gusta usar, que es la más sencilla, el uno va a ir arriba. Ustedes ya saben hacer eso. Entonces voy a hacer la conversión. Me va a quedar 12.000 metros por, como el uno va arriba, aquí iría 1 kilómetro, que es el valor al que voy a convertir, más pequeño. Y aquí cuánto equivale ese valor en metros, que sería 1000. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que yo pueda cancelar metros y metros y al hacer la operación, pues me queden kilómetros. 12.000 por uno me da 12.000, dividido 1000 me da 12. Nosotros podemos inclusive calcular algunas distancias por inercia, no es necesario hacer la operación. Hay distancias que ustedes las pueden calcular así nomás. Entonces, ustedes pueden decir, no, es que 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces, así mismo, 12.000 metros, pues yo creo que desde antes de yo hacer la operación ya sabían ustedes que eran 12 kilómetros, pero era necesario comprobar. Listo, ya tenemos el valor en kilómetros. Entonces, como lo tenemos en kilómetros, pues ya es más fácil hacer la operación. Listo, entonces vamos a dejar ese valor por acá. Entonces vamos a hacer una recolección de datos acá sencilla para que quede más divertido de hacer. Entonces voy a tener aquí en cuenta que la distancia es de 12 kilómetros porque ya la convertimos, ¿cierto? Y hay un tiempo de 3 horas. No vamos a hacer nada con las horas porque voy a calcular kilómetros por hora. Voy a calcular una velocidad. Recuerden que la velocidad se mide en kilómetros por hora y la aceleración se mide en kilómetros por hora al cuadrado. Recuerden que la aceleración es diferente. ¿Listo? Pero en este caso nos vamos a complicar con la aceleración. Vamos al punto. Entonces, aquí tengo mis tres variables que manejamos siempre. Recuerden que cuando yo las pongo en triángulo es para que sea más fácil de interpretar, ¿cierto? ¿Cómo es el truco? Yo tapo con mi mano la variable que voy a calcular y el triangulito me dice qué tiene que hacer. Si voy a calcular velocidad, es distancia sobre tiempo. Si voy a calcular distancia, es velocidad por tiempo. Y si voy a calcular tiempo, es distancia sobre velocidad. Entonces vamos a hacer la incógnita y vamos a devolvernos para comprobar de que ese triangulito no nos dice mentiras. Entonces, nos están pidiendo calcular una velocidad. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Me va a quedar que voy a calcular la velocidad. Me voy para el triángulo, lo tapo y me dice que para calcular la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Vamos a reemplazar. Velocidad va a ser igual a la distancia, que nosotros sabemos que es 12, dividido el tiempo, que es 3. Puedo poner las unidades si quiero.
pero pues estamos en el Sistema Internacional de Unidades y sabemos que como voy a calcular una velocidad, pues es en kilómetros por hora. Listo. La velocidad va a ser igual a 12 dividido 3. ¿Cuánto será 12 dividido 3? 4, ¿cierto? Entonces sería 4 kilómetros por hora. Perfecto. Quiere decir que la velocidad con la que viaja el automóvil es de 4 kilómetros por hora. ¿Listo? O sea que va como lentico, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a devolvernos a, digamos que quiero comprobar el tiempo. Entonces, para comprobar el tiempo, tengo que usar el triangulito y me tiene que dar 3. O sea, esto que voy a hacer es para comprobar que el triángulo no es mentiroso. Entonces vamos a mirar cómo me quedaría. Entonces, vamos a mirar que tenemos que llegar a este 3. Si no llegamos a ese 3, es porque el triángulo es mentiroso. ¿Listo? O porque hicimos mal esto. Pero esto está muy sencillo. Entonces vamos a mirar que el triángulo no nos diga mentiras. Entonces, vamos a decir que el tiempo no existe, pero sabemos que es 3. Entonces, el tiempo, yo lo tapo y me dice que para calcular tiempo es distancia sobre velocidad. Listo, entonces, para calcular tiempo, lo que yo hago es dividir la distancia sobre la velocidad. Entonces nos tiene que dar 3. Muy bien. El tiempo va a ser igual a la distancia. ¿Cuál es la distancia? 12 kilómetros. Sobre la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 4 kilómetros por hora. Ahí ya puedo hacer un despeje. Se van kilómetros y kilómetros. O sea que nos va a dar en horas. Vamos bien. Ahora, ¿cuánto sería 12 dividido 4? 12 dividido 4, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? Y como la unidad nos quedó solita de horas, pues me queda 3 horas. Nos dio 3 y aquí también. Entonces el triangulito no me está diciendo mentiras. Quiere decir que está bien. Como ustedes observaron, es muy sencillo de hacer. Es simplemente saber qué variable voy a calcular y tener en cuenta mi triangulito. No se les olvide, niños, por favor, tener en cuenta las unidades. Esto es como lo más delicado. Miren bien, lean bien el ejercicio. Aunque sea muy fácil de hacer, yo debo saber qué me está exigiendo el ejercicio. Porque a veces los ejercicios nos exigen, no es que tiene que calcular en tal unidad, es que tiene que convertir tal cosa. Entonces, así ustedes sean maestros para manejar el triangulito, si no sabemos manejar las conversiones, no hacemos nada. Entonces, tener en cuenta lo que hemos hecho de conversiones y tener en cuenta el triangulito. Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa, pues en clase me pueden decir si tienen alguna inquietud o algún comentario. Muchísimas gracias.